Dice la palabra en el libro de Hechos. Hechos capítulo 12, verso 1. Por este tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía, sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron al primer puesto de guardia y luego al segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras era cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Rey, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, toma el perfecto control y sé tú hablando, Señor. Organiza todo pensamiento en mi corazón y quita lo que te quieras quitar, pero habla a través de esta predicación. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Aquí Hechos 12 representa uno de los momentos más difíciles de la iglesia. Estaba la iglesia comenzando, pero la persecución de la iglesia estaba, ¿qué hace hola? Había muchísima persecución. El rey Herodes había comenzado una persecución muy fuerte. Ya leímos cómo había ejecutado, había asesinado al apóstol Santiago, y ahora Pedro estaba encarcelado y la idea era la misma. La idea era aniquilarlo, y sobre todo después que vio que esto agradaba al pueblo judío, que estaban todos endemoniados, pues dijo: a este también lo vamos a asesinar. Estaba encadenado entre 2 soldados y vigilado por 16 en total. Humanamente la situación parecía que no había solución. Parecía imposible, pero Pedro no tenía manera de escapar, no tenía abogados que estuviesen intercediendo por él. Entonces vemos cómo Herodes tenía un plan definido para destruirlo, mientras la iglesia oraba fervientemente. Pedro estaba encarcelado, iba a ser sometido a juicio. De la misma forma muchas veces nos sentimos nosotros. Nos sentimos rodeados, nos sentimos enfrentando situaciones que no tenemos la más mínima idea cómo vamos a salir de ellas. No tenemos la forma humanamente de salir de ellas. ¿Ok? Nos sentimos rodeados, nos sentimos acorralados, a punto de que algo catastrófico viene en contra de nuestras vidas. En el caso de Pedro era un juicio para ser sentenciado a muerte. Y son momentos donde no vemos solución. A veces pensamos que todo está perdido y simplemente nos damos por vencidos. Pero en el caso de esta escritura de Pedro, algo poderoso pasaba. Y quiero dejarles 5 principios que ministraron mi corazón y ministraron mi vida cuando estudiaba sobre esta escritura. El primero de ellos lo leímos, que en medio de toda esa situación había una iglesia orando. Había una iglesia intercediendo. ¿Ok? Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él, dice Hechos 12:15.
Pedro estaba encerrado, pero la iglesia estaba cumpliendo una función de oración, una función de clamor. La iglesia no podía estar en la cárcel, pero las oraciones sí podían llegar hasta adentro. No podían tocar y romper las cadenas de Pedro, pero sí podían tocar el corazón de Dios para que se moviera a favor de su hijo. No era una oración casual, ni era una petición por compromiso. Dice la palabra que era ferviente. Habla de una oración intensa, una oración constante, persistente, una oración apasionada. Y hay momentos en los que nuestra fuerza, fíjense, hay momentos que parece que no tenemos más fuerzas, que desfallecemos, enfrentamos situaciones familiares, diferentes tipos de situaciones, pero hay batallas que no se ganan con tu habilidad ni con la mía. Hay batallas que no se ganan con razonamiento humano, con nuestra propia intelecto, nuestras fuerzas. No, hay momentos donde el clamor de alguien, de una iglesia, es la que va a hacer que tú salgas de esa situación. ¿Ok? Batallas que no se ganan con habilidad, con recursos, con razonamiento, simplemente se ganan cuando una iglesia se pone de rodillas. Ahora, fíjate bien, nosotros tenemos la mala costumbre, alabado sea Dios, de, yo digo, enconcharnos, de meternos en cuevas cuando atravesamos por problemas, atravesamos situaciones. Pero yo estoy aquí para decirte que tú tienes una familia espiritual. Tú tienes una familia espiritual, tú no estás sola, tú no estás solo. Hay un grupo aquí que ama a Dios y que clama e intercede fervientemente por tus problemas. Podemos hablar de cientos de testimonios que vienen, que entran a los servicios de oración. Oremos juntos los martes, los jueves, los sábados con las Teres. Gente que escribe, y muchos de nosotros a veces no nos da tiempo de leer todas las peticiones. Y después que termina la hora de oremos juntos, yo me pongo a orar con mi esposa, comenzamos a clamar porque sentimos la necesidad del pueblo, nos ponemos en los zapatos de esas personas y lo que sentimos es una necesidad de clamar fervientemente por la necesidad de esa persona. Tú no estás solo, tú no estás sola. Habla, pide ayuda, escribe a la iglesia, habla con personas de autoridad espiritual y sea honesto, sé sincero. Mira, estoy atravesando una situación, necesito oración. Hay situaciones que solamente cambian cuando nosotros intercedemos. En esta iglesia tenemos intercesores tremendos, hombres y mujeres de oración, que claman delante de Dios por cada necesidad que nosotros le presentamos. Nosotros mismos como pastores enfrentamos en familia, mi esposa y mi hijo, 911, auxilio, oración. Vamos a orar, vamos a clamar y Dios lo hace. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba ocupando su posición espiritual y haciendo su parte. Esto nos enseña que cuando alguien está preso por el temor, por enfermedades, por angustias, por confusión, en crisis familiares, la iglesia no es espectadora. Nosotros no somos espectadores, nosotros somos iglesia de oración. Una iglesia activa en oración. Tal vez Pedro no sabía quién estaba orando, quién estaba intercediendo por él, pero la oración estaba produciendo algo en el mundo espiritual que hizo que él fuera libre. Nunca subestimes, iglesia, lo que Dios puede hacer cuando una iglesia unida clama. Nunca lo subestimes. Eso es poderoso cuando hay un acuerdo, cuando hay unidad en un clamor ante Dios. Miren, escuchen las palabras que le dijo Jesús a Pedro tiempo antes. En Mateo 16:9 le dijo: te daré las llaves del reino. Todo lo que prohíbas, vean cada palabra, todo lo que prohíbas en la tierra será ¿qué? Prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Esa es la autoridad que te dio tu Dios. Esa es la autoridad que tú y yo tenemos a través del nombre poderoso de Jesús y bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Podemos estar seguros con fe. Jesús dijo: hey, si crees, todo
es posible. De acuerdo a tu fe, ¿será qué? Hecho. Entonces tenemos que clamar con fe. Puede que no veamos el cambio, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Puede que la persona todavía esté en la cárcel, pero el ángel ya puede estar en camino. El ángel puede estar en camino. El ángel puede estar en camino. Ora, iglesia, ora. Nunca desistas. El principio acá es que nunca dejes de orar. Después me encanta lo que sucedió. Punto número 2. En Hechos 12:7. Dice la palabra, de repente, una luz intensa iluminó la celda. Y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Óyeme, hasta este momento todo parecía estar bajo control de Herodes. Él estaba encarcelado, estaba rodeado de soldados, encadenado, iba a ser llevado a juicio, iba a ser asesinado, pero hubo un de repente. Hubo un de repente. Yo creo en los de repente de Dios. Yo creo que en un momento, cuando tú menos te lo imaginas, viene un de repente de Dios. Un de repente para sanar, un de repente para proveer, un de repente para liberar, un de repente para restaurar, un de repente para alcanzar al perdido, alguien por el cual tú has estado orando por tiempo. Los hombres habían preparado una sentencia, pero Dios había preparado una intervención poderosa. La cárcel estaba oscura, pero de repente apareció la luz. Pedro estaba dormido, pero de repente llegó la voz de Dios. Las cadenas estaban firmes, pero de repente se rompieron. Las puertas estaban cerradas, pero de repente se abrieron. Un de repente de Dios puede cambiar en un instante una situación. En un instante puede cambiar tu situación. Yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando en este momento, pero lo que siento en mi corazón es regalarte un de repente. Que viene el de repente de Dios, para lo cual tú has estado clamando en el nombre de Jesús. Los de repente de Dios, ¿para quién está reservado? Pastor Ernesto te lo voy a decir. Está reservado para sus hijos. Los de repente de Dios están reservados para sus hijos. Aquellos que ponen en Dios primero en todo. Para los que honramos la sangre de Jesús. Para quienes atesoran su palabra y la ponen en práctica. Para eso son los de repente de Dios. Para aquellos que temen al Señor y confían en Él. Para aquellos que no tienen su fe dividida. Dice la palabra que una fe dividida no podemos esperar nada. Un día creemos, otro día no. Un día ponemos nuestra fe en Cristo, otro día lo ponemos en una estampita, otro día lo ponemos en... No. Nuestra fe tiene que estar en el autor, en el iniciador de nuestra fe, que se llama Jesús. Cuidado con una fe dividida. Ahora bien, esto no significa que tú y yo no vamos a enfrentar situaciones. Siempre, la vida es así. ¿Qué vamos a hacer? Jesús lo dijo, tendríamos tribulaciones, vamos a enfrentar problemas. Lo que sí quiere decir es que cuando enfrentemos problemas, en algún momento un de repente de Dios va a llegar a darnos la solución. Aunque la prueba llegue, también podemos estar seguros que va a llegar la intervención de Dios. Aunque a veces puede parecer que Dios no responde, que Dios está calladito, no creas. Parece que la respuesta no llega, pero Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, iglesia. Son las 11:58, 11:59, ¡pah! Llega Dios. A las 11:59, pero jamás llega tarde. Él siempre tiene su tiempo y llega a tiempo. Cuando parece que no hay salida, pues Él llega a abrir la puerta. Cuando parece que todo terminó, pues Él llega a decirte, continúa, aquí estoy contigo en la barca, vamos para adelante. Dios puede esperar hasta el último momento, pero nunca llega fuera de tiempo. No importa cuán terrible sea la situación. No importa lo feo que se vea, lo negro, lo oscuro que se vea. No importa cuán profunda sea la circunstancia, no importa cuántas cadenas veamos alrededor, ni cuántas puertas estén cerradas delante de nosotros. Vemos en la Escritura cómo la oscuridad de la celda no impidió la luz de Dios.
porque eso es una realidad espiritual. La palabra dice que las tinieblas no prevalecerán. Yo lo creo con todo mi corazón. Los soldados no pudieron detener al ángel, las cadenas no resistieron la palabra de Dios. Las puertas de hierro de la cárcel no pudieron impedir el propósito de Dios. Por eso no declares que todo terminó. No pienses que todo terminó. ¿Ok? Aunque no estés viendo la respuesta, el de repente de Dios viene para ti. Mientras tú esperas, Dios está preparando su momento. Nuestra función es permanecer fieles, leales, fieles, leales. ¿Ok? Hay un de repente de Dios para ti. De repente llega la respuesta, de repente cambia el diagnóstico, de repente llega la provisión, de repente eres liberado de la cárcel. Eso lo puede hacer nuestro Dios. Ahora vean lo que sucedió. Me encanta. Dice la palabra que Dios envió un ángel. Y esta es una promesa de Dios para nuestras vidas. Dios envía ángeles. ¿Qué dice el Salmo 34:7? Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el Salmo 91:9. Miren. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esto me encanta. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ese es tu papá. Esa es una promesa de nuestro Dios. Tal vez tú vas a esperar un ángel con una sala de 2 metros cada una. No, un ángel puede ser una persona, un hombre, una mujer con un corazón sensible a ser usado por Dios. Personas que van a traer palabras de fe. Personas que van a traerte una palabra que va a disipar el miedo, va a disipar el temor, va a disipar el diagnóstico. Dios usa personas y esas personas son ángeles con una palabra que nos llega a nuestro espíritu y de repente donde había temor ahora hay una fe que Dios está conmigo. Esperemos los ángeles de Dios. Dios envió un ángel para liberar a Pedro. Así que el principio acá que quiero dejarte es: espéralos de repente de Dios. Espéralos de repente de Dios. Ahora miren la primera orden del ángel. Me encantó, en el versículo 7. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo. Y le dijo: rápido, levántate. Levántate, vamos. Pedro estaba dormido cuando llegó el ángel y esto me impresiona. Cuando estudiaba esto, yo me pongo en los zapatos. Si soy yo no estuviese durmiendo. Yo estaría aterrado porque al día siguiente hay un juicio porque me van a cortar la cabeza, que era como los mataban a todos. Pero este clase de tipo estaba dormido, que el ángel tuvo que darle por un costado para despertarlo, dice la palabra. ¿Por qué estaba dormido? Porque estaba convencido de que su Dios lo iba a salvar. Tal vez, escúchame, si esto lo hubiese, no le pasó en la cárcel, pero le sucedió enfrente de un fuego. ¿Tú te pareces a uno de los que estaba con Jesús? No, yo no lo conozco. Tú eres, no, yo no. 3 veces negó al Señor. Después que Dios lo restauró, después que Jesús resucitó y lo restauró en amor, entonces ese hombre tuvo convicción. Tal convicción que estaba encarcelado para ser asesinado y el tipo estaba dormido porque sabía que su Dios iba a responder. Sin embargo, de repente la luz iluminó la celda y el ángel le dio una orden: rápido, levántate. No le preguntó: Pedrito, ¿quieres levantarte, mijo? No, le dijo: wake up, vamos, levántate. Le ordenó que se levantara y le pidió que lo hiciera rápido, con prontitud. Y esto me encanta a mí, porque a veces nosotros procrastinamos en obedecer a Dios. A veces nosotros procrastinamos en aquello que Dios nos pide
y nos ordena que hagamos algo y nosotros lo razonamos y lo dejamos para después. Y decimos, bueno, cuando yo lo sienta en mi corazón lo hago. Cuando yo sienta en mi corazón llamar y perdonarlo, lo perdono. Cuando yo siento en mi corazón ayudarlo, pues yo lo ayudo. Cuando Dios tiene rato que te dio una orden y nosotros procrastinando. En este caso, el ángel le dijo, Pedro, rápido, muévete rápido. Nuestra obediencia es crucial. La liberación de Pedro comenzó cuando él obedeció. ¿Ok? Si él no obedece, se queda en el mismo sitio. Y si él tarda en obedecer, pues también iba a tardar su encarcelamiento. Dios envió el ángel, iluminó la celda, estaba haciendo el milagro, pero Pedro debía y tenía que levantarse. El ángel le dio una orden, levántate y no te quedes sentado, no te quedes ahí sentado esperando a morirte, no aceptes la derrota. Y esta palabra es para alguien acá, no aceptes la derrota, no aceptes la derrota, no importa lo que te hayan dicho, no importa lo que dicen los abogados. No importa en la cárcel que estés, no aceptes la derrota. Ten fe en tu corazón. La puerta puede estar por abrirse, las cadenas pueden estar por caerse. Tenemos que abandonar una posición de derrota. Escúcheme, levántate. Esa frase, levántate, significa no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar en el mismo sitio, en la misma condición, con la misma actitud. Levántate del desánimo, levántate de la culpa, levántate de la pasividad, levántate del temor, levántate de la resignación, levántate del victimismo, del ay bendito. Ay, pero es que a mí, como Calimero, los venezolanos, ¿dónde están? Calimero, todo a mí, qué injusticia, todo a mí, todo a mí. Ese es un pollito negrito chiquitico. Y hay muchas veces nosotros caemos en el espíritu de Calimero. Todo a mí, un papel de víctima que le zumba el mango, como diría nuestro pastor. Debemos aprender el tercer principio. Cuando Dios da una orden de levantarse, simplemente obedece. Obedece. No sigas viviendo como prisionero cuando Dios te quiere arrancar de ahí. Amén. Después, el cuarto punto, Hechos 12:7, dice, y las cadenas cayeron. Se acabó la esclavitud. Las cadenas cayeron. Pedro estaba sujetado entre los soldados. Ante nuestra vista natural, ahí no había escapatoria. Pero fíjense esto, qué tremendo. Cuando Dios habla, no hay cadena que se resista. Cuando Dios toca un corazón endurecido, ese corazón se ablanda, olvídalo, se ablanda sí o sí. No hay corazón endurecido, no hay cadena, no hay atadura que resista el poder de Dios, el poder redentor de liberación de Dios. Pedro no tuvo que buscar una llave. ¿Quién tiene la llave? No, la esposa, la cosa. Pedro no tuvo que buscar la llave. Pedro no tuvo que tratar de romper las cadenas. Pedro no tuvo que forcejear con los soldados. Él no luchó por su liberación. Dios lo hizo por él. ¡Qué poderoso! Dios lo hizo por él. Las cadenas simplemente se cayeron. Hombres pusieron sus cadenas, no aguantaron la manifestación del poder de Dios. La voz de Dios tronó poderosamente y las cadenas se cayeron. Como la canción de Henry, la voz de Dios truena, truena. Es un estruendo que arranca toda mentira. Cuando Dios habla, toda circunstancia que haya querido poner en ti una falsa identidad es arrancada. En el poderoso nombre de Jesús. Ahora bien, escúchenme, hay cadenas visibles. Aquí el milagro estuvo en unas cadenas visibles, pero hay cadenas invisibles. Hay cadenas que no las vemos. Cadenas espirituales y aún cadenas emocionales. Hay gente que vive emocionalmente encadenada a algo o a alguien. O espiritualmente encadenada. Son cadenas que, como cadenas al fin, tienen el común denominador es que te paralizan, te estancan, te oprimen, te atormentan.
te atan. Y cuando una persona se encuentra atada, sencillamente no crece espiritualmente, no avanza hacia el propósito de Dios para su vida. ¿Cuáles son esas cadenas? Por ejemplo, el temor, el rechazo, gente que necesita la aprobación de alguien. No busques la aprobación de gente, busques la aprobación de tu Dios. No busques la aprobación en las redes sociales, busques la aprobación en oración ante tu Dios. Falta de perdón, ansiedad, adicciones, heridas, pensamientos de derrota. Esas son cadenas invisibles, pero son cadenas que atan. Cadenas que nos atan al pasado y no nos permiten avanzar hacia el futuro de Dios para nuestras vidas. Hay personas que quedan atadas a los fracasos y más nunca intentan. Intentan sueños estancados, sueños engavetados porque una vez fallaron, lo intentaron y fallaron y dijeron, no, yo no voy a fallar otra vez. No le tengas miedo a la falla, a los fracasos. No le tengas miedo a los fracasos. Me encanta esa frase que los fracasos son escalones, escalones hacia el éxito en tu vida. Continúa, persiste. La historia es testigo de esto, de todos los inventores, Thomas Alva Edison. Intentaron hacerlo, pero como cientos de veces hasta que al fin lo lograron. Nunca te mantengas atado al pasado por los fracasos ni por los éxitos, que nosotros los hispanos somos expertos en eso. Porque todos venimos de diferentes países y hemos escuchado esa frase, yo en mi país era médico, wow, yo en mi país tenía una empresa de tal cosa, wow, yo en mi país, y aquí estoy, bueno, estoy haciendo landscaping, estoy manejando Uber. Olvídate de los éxitos, olvídate de tu pasado. A Dios no le interesa tu pasado, a Dios le interesa el futuro que Él tiene para ti. Abraza su futuro. Abraza el futuro de Dios para tu vida. Algunas cadenas llevan tanto tiempo sobre nosotros que hasta nos dan identidad. Nos acostumbramos a vivir limitados y Dios no nos quiere limitados. Esta escritura nos demuestra que las cadenas caen en un instante. No importa cuánto tiempo hayamos estado atados, ni quién puso las cadenas. En un de repente se rompen. Cuando la presencia de Dios llega, las cadenas pierden su autoridad y caen. Pero vean esto, las cadenas cayeron cuando Pedro comenzó a levantarse. Si él no obedece, todavía estaría encadenado. Su respuesta de fe estuvo conectada con su libertad. Obediencia en fe y comenzó su libertad. Muchas veces queremos que las cadenas caigan antes de movernos. Antes de nosotros, pero Dios no obra así. Nosotros damos un paso y Dios da otro. Cuando creemos y obedecemos, comenzamos a experimentar la libertad de Dios. El punto de aprender acá es que lo que nos ha limitado hasta hoy no tiene autoridad para detener el propósito de Dios en tu vida. No hay limitación. En Dios no hay limitación. Si Dios puso sueños en tu corazón, es porque sabe que en ti está la capacidad para alcanzarlos. Para alcanzarlos. No limites a Dios. Nosotros somos expertos limitando a Dios porque nuestro raciocinio y nuestra mente, pero Dios es infinito. Y dentro de ti, Él fue el que te creó y Él sabe lo que eres capaz de hacer. Amén. Dios puede arrancar toda limitación en un instante. Créelo. Punto número 5. Me encanta. Porque esto tenemos que practicarlo mucho. Versículo 8, 12:8. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Ahora ponte tu abrigo y sígueme. Después de las cadenas se cayeron, Pedro recibió instrucciones. No era suficiente quedarse libre de las cadenas, él tenía que salir de la cárcel. Él tenía que hacerlo, él tenía que caminar, salir de su esclavitud. El ángel le dijo, vístete, ponte tus sandalias, ponte tu abrigo y sígueme. Cada instrucción tenía que ver con una acción porque así es la fe. Nosotros no podemos pretender que Dios haga milagros en nuestras vidas si nosotros no los movemos, si nos abrazamos y malentendemos
ese versículo que dice, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. El estar quieto no quiere decir que yo no voy a hacer absolutamente nada. No, el estar quieto quiere decir que yo ante Dios estoy haciendo mi parte y yo reposo en que en su momento y en su tiempo Él hará la suya. Estar quieto no es para vagos, es para activos en la fe. ¿Ok? Cada instrucción estaba relacionada con una acción. La sandalia, no le mandó a poner la sandalia para dejarlo en la cárcel, le mandó a poner la sandalia para que saliera caminando de la cárcel. El abrigo no era para mantenerlo calientico dentro de la cárcel. El abrigo era para que se vistiera y saliera a la calle. Dios no solamente quiere romper nuestras cadenas, también quiere sacarnos del lugar de cautividad. Y hay muchos que a veces no salimos del lugar de cautividad. Han sido libres, como dice la Escritura, pero continúan viviendo como esclavos. Gálatas 5:1, el apóstol Pablo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no vuelvan a someterse a la cadena de la esclavitud. Después de la liberación, hay que vestirse. Hay que vestirse de lo que Dios quiere. Somos libres, no tenemos por qué estar vestidos con la rayitas rojas y blancas. Hay personas que todavía están vestidas de esclavos. Cuidado con eso. Vístete, Dios tiene vestiduras nuevas para ti. Y son vestiduras de avance, vestiduras de conquista, vestiduras de victoria, vestiduras de valentía. Todo estancamiento se va de tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Vístete representa recupera tu identidad. Vístete tiene que ver con eso, recupera tu identidad, porque a veces las circunstancias nos etiquetan. A veces el pasado malo te etiqueta. Bueno, en la Biblia, Bartimeo el ciego, y cuando uno estudia lo que era Bartimeo, era el hijo de un hombre honorable. No, su condición física le puso otra etiqueta. Él no era hijo del hombre honorable, él era el ciego. Porque así son las circunstancias. Ernesto, el borracho. Pedro, el irresponsable. Bueno, moja aquí, esto no se sientan aludidos. María, mejor no lo digo. No permitas que te etiqueten. No permitas las etiquetas de condiciones en tu vida. José el estéril, Juana, no lo permitas. Jamás. Abraza la identidad de Dios para ti. Abraza la identidad de Dios para tu vida. Vístete, representa eso. Recupera tu identidad, tu naturaleza como hijo de Dios. Ponte las vestiduras que Dios tiene para ti. No quiere verte con vestiduras de reo, de preso. Y las sandalias representan prepárate a caminar con determinación hacia lo nuevo de Dios. No le temas a lo desconocido. No le temas a lo desconocido de Dios para tu vida. El ejemplo típico es el padre de la fe, Abraham. Dios le dijo, deja tu casa y tu parentela, que yo te voy a llevar a la tierra que después te voy a mostrar. Después te la muestro. Y Abraham, ok, mande, yo voy. En lo desconocido estaba su bendición. Y muchas veces así sucede con nosotros. Como no tenemos the whole picture, no damos el paso de fe. Porque nos encanta tener el cuadro completo hacia dónde vamos, hacia dónde nos vamos a llevar, cuánto nos va a costar, cómo vamos a llegar hasta allá. Bla, bla, bla. Queremos todo. Pero Dios no es así. Dios nos da, como a Pedro, nos da una instrucción. Obedecemos, después nos da otra. Obedecemos, después nos da otra. Obedecemos, después nos da otra y otra hasta llevarnos hacia su destino profético. Ponerse las sandalias significa abrazar y avanzar hacia el propósito de lo nuevo de Dios para ti. Y seguir al ángel es obediencia. Obediencia, seguir, obedecer la dirección de Dios, aunque yo no tenga ni idea. Aunque me parezca loca. Pedro pudo haber dicho, ¿cómo voy a salir? ¿Cómo te voy a seguir si allá afuera están los ángeles, si están los guardias? Hay 16 guardias, 14 guardias esperándome. No, él no le importó. Él siguió, obedeció. Pedro pensaba que estaba viendo una visión.
no comprendía el proceso el cual estaba pasando. Y muchas veces a nosotros nos sucede eso. A veces estamos en medio de milagros y no nos damos cuenta. Porque clamamos, oramos y pensamos que Dios va a responder a nuestra manera. Y resulta que Dios está obrando, respondiendo a su manera. Entonces yo no lo entiendo. Pero yo no estoy para comprender, yo estoy para obedecer. Si Él dice sígueme, no entiendo, pero voy para allá. Voy contigo, sigo, Señor, yo te creo. No necesitamos entenderlo, necesitamos obedecer. Y finaliza con esto. Me encanta cómo termina este relato de la libertad del apóstol Pedro. Hechos 12:9. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron al primer puesto de la guardia y luego al segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel, patica, se fue. El ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacer. Pero yo me imagino que Pedro había leído el salmo que nosotros leímos y dijo, es verdad, como dice su promesa, envió el ángel a liberarme. Envió el ángel, cumplió con su palabra, porque Dios no es hombre para mentir. Dios siempre va a cumplir lo que promete. Si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Pero Pedro avanzó paso a paso. Vean qué importante esto. Él dio un paso, salió de la celda. Pasó el primer puesto de guardia. Dio el segundo paso, llegó a la puerta de hierro y la puerta se abrió. La puerta no se abrió mientras él estaba sentado. La puerta se abrió mientras él avanzó en fe. Lo que te quiero decir es que hay puertas en tu vida que aún no se han abierto porque tú no has dado el paso de fe. Hay puertas que aún permanecen cerradas en tu vida porque tú no te has parado, no te has levantado rápido y has obedecido lo que Dios te está pidiendo. Esto a mí me confrontó mucho. Esta palabra a mí me confrontó porque tenemos que accionar nuestra fe. A veces queremos que Dios abra todas las puertas antes de que nosotros demos el primer paso. No, así no obra Dios. Dios dijo, sígueme. Y dice, sígueme. Y mientras lo seguimos, Él va guiando, va quitando obstáculos. Otros obstáculos nos los deja. Va a probar nuestra persistencia. Va a probar nuestra perseverancia, nuestro carácter. Así lo dice la palabra. Nos va probando. Caminamos. Otro paso y otro paso, otra instrucción. Otro paso, otra puerta se abre. Otro paso, esta está cerrada, espera, se abre. Otro paso, eso es fe. Esa es nuestra vida en el Señor. Las puertas no se van a abrir si no lo obedecemos. Las puertas no se van a abrir si no lo seguimos. Las puertas no se van a abrir si yo decido tomar atajos. Si yo decido rodear la puerta. Eso no funciona. Las puertas no se abren si yo decido hacer las cosas a mi manera. Así no se van a abrir las puertas. Y Dios no nos va a hacer libres para que permanezcamos detenidos, para mantenernos presos. Él nos va a liberar para avanzar. Me encanta que Pedro no se había dado cuenta que estaba en medio de un milagro, pero él obedeció. Obedeció, no se detuvo, avanzó. Si Dios te saca de celdas,
escúchame, de prisiones, también te va a hacer pasar frente a los guardias. No te va a dejar por la mitad. ¿Por qué, Pastor Ernesto? Porque Él siempre, la obra que comienza, la termina. Y cierro con esto, Isaías 61, perdón. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Levántate y resplandece, iglesia, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. La oscuridad que las circunstancias hayan querido poner sobre tu familia, la gloria del Señor la disipa. La oscuridad que vino a tu vida por una enfermedad, la gloria del Señor la disipa. El problema migratorio que te trajo una nube negra, la gloria del Señor lo disipa en el poderoso nombre de Jesús. ¿Tú lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor.